El 27 de febrero se celebra un año más de la gloriosa gesta de la independencia nacional. Aquel día un grupo de personas logró poner la primera piedra sobre la que se erigió la República. La epopeya patria estuvo encabezada por un grupo de hombres, pero también hubo mujeres que hicieron grandes esfuerzos para la consumación de la independencia nacional. ¿Quiénes fueron esas mujeres? ¿En qué consistió su trabajo? ¿Cómo se involucraron? ¿O se puede decir que también son madres de la patria? Pienso que de la misma forma que hablamos de los padres de la patria, tendríamos que hablar de las madres de la patria, porque no puede ser que haya paternidad sin maternidad. En aras de la verdad hay que decir que la mujer tuvo un papel y siempre tiene un papel que no es reconocido en la historiografía tradicional. La independencia nacional se proclamó el 27 de febrero de 1844. Tras 22 años de ocupación haitiana, los dominicanos declararon la separación, dominio que se venía dando desde 1822, cuando las autoridades de Haití tomaron por completo el poder de la isla La Española. Las mujeres de este lado de la isla no estuvieron ausentes de aquella hazaña independentista. Las mujeres dominicanas, a través de todo el proceso histórico de forja de la nación dominicana, han tenido una participación notable. Carmen Durán es historiadora. Estudió en la Universidad de Amistad con los Pueblos Patricio Lumumba de Moscú. Se ha desempeñado como profesora de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por más de 30 años. La historiadora recuerda que desde la época colonial, las mujeres han participado en los procesos de lucha por la libertad. De aquel período recuerda a Anacaona, quien gobernara el cacicazgo de Jaragua y librara batallas en contra de los colonizadores españoles. Como consecuencia de aquellas luchas fue condenada a la horca por Nicolás de Obando. En suma, para Carmen Durán, la mujer dominicana siempre ha dicho presente en las batallas. Sabemos que la mayoría de ellas participa de esta experiencia de la historia dominicana por motivaciones familiares originalmente, pero eso no les resta, ¿verdad?, validez cuando sabemos que muchas de ellas, esa relación familiar que las vincula originalmente al proceso, lo superan y llegan a ser verdaderos entes de compromiso político. A pesar del escaso registro de la mujer en la iconografía de la Primera República, su participación fue altamente significativa en actividades políticas directas, promoción de las ideas independentistas, presencia en eventos fundamentales e incluso en los campos de batalla, así como en las labores logísticas y, como era de esperarse, proporcionando soporte moral y emocional a los involucrados en las luchas. Recoge el libro La mujer en la historia dominicana, de Ángela Hernández y Orlando Hinoa. En ese momento no había teoría feminista y la mujer ocupaba el lugar que la sociedad le había asignado, apoyar las actividades entendidas como femeninas. Pese a esos diques que impedían la participación de la mujer en los procesos de luchas y que la confinaban al ámbito doméstico, la historia dominicana reconoce muchas de las que dijeron presente en la gesta de la independencia nacional. Entre ellas destaca un grupo de mujeres, como es el caso de Josefa Pérez de la Paz, Doña Chepita. En la casa de Josefa Pérez de la Paz, Doña Chepita, Juan Pablo Duarte no solo fundó la Sociedad Secreta La Trinitaria, organización que creó el 16 de julio de 1838 con el propósito de canalizar la lucha por la independencia nacional. En aquella casa el patricio instaló la Trinitaria y desde ahí operó. En dicha lucha sobresalen como mujeres claves de la independencia nacional María Trinidad Sánchez, Rosa Duarte, Baltasara de los Reyes, Juana Saltitopa, Concepción Bona y otras más. Esa participación trasciende dramáticamente con el fusilamiento de María Trinidad Sánchez el 27 de febrero de 1845, lo que quiere decir que ese hecho lo que nos indica en la historia es que los niveles de compromiso que las mujeres de febrero asumieron eran verdaderamente niveles de alto riesgo.
y de alta participación, de alta participación. En consecuencia, eran acciones conscientes. María Trinidad Sánchez es considerada la primera víctima del crimen político en la República Dominicana. La tía de Francisco del Rosario Sánchez fue condenada a pena de muerte por Pedro Santana, tras negarse a delatar a los compañeros que conspiraban contra el gobernante, quien promovía la anexión de la nueva república. Al pasar frente a la puerta del conde cuando la trasladaban desde la fortaleza Osama hasta el cementerio donde sería fusilada, María Trinidad Sánchez exclamó: «Dios mío, cúmplase en mí tu voluntad y sálvese la república». Luego de la persecución de los trinitarios, ella, junto con otros, estuvo conspirando contra ese gobierno dictatorial de Santana. Eso es lo que dice la literatura. Pero hay otros documentos que plantean que no era tan simple como se plantea en la historiografía tradicional, que lo que ella estaba buscando era reorganizar la Trinitaria. Reina Rosario es doctora en Historia por la Universidad de Costa Rica y cursó una licenciatura también en Historia por la Universidad Estatal de Moscú. Por eso es que el castigo es tan fuerte que tiene que ver con su condena junto con dos trinitarios más. La noche del 27 de febrero, María Trinidad Sánchez elaboró cartuchos de los que se utilizaron y transportó pólvora en los ruedos de su falda. Una colega, en un momento de reflexión que teníamos, decía que a María Trinidad Sánchez no la fusilan porque se clavó la aguja bordando una bandera, sino porque tenía una actitud de participación consciente en la lucha por los espacios de libertad. En busca de esos espacios de libertad, muchas participaron sin observar los peligros que le acechaban, que no eran menos que los de los hombres. Una de ellas fue la conocida Juana Saltitopa, la coronela. Cuando se inicia la batalla de Santiago, Juana, en el fragor de la pelea, ocupaba lugar entre los combatientes, estimulándoles con frases y ademanes de incitación. Secos por un instante los cañones de la línea de fuego donde ella actuaba, fue al río más de una vez a buscar el agua necesitada, mostrando un gesto de atrevimiento que por sí valía para mantener en alto la moral de la tropa. Juana de la Merced Trinidad, peyorativamente llamada Juana Saltitopa. La historia que desafortunadamente estigmatiza a las mujeres que han tenido la osadía de asumir su rol como partícipes de la construcción de los procesos históricos, la estigmatiza diciendo que era marimacho. Las hermanas y la madre del prócer Juan Pablo Duarte también hicieron causa común e invaluables aportes a la gesta de independencia. Su madre, Manuela Díez y Jiménez, padeció con entereza la persecución y los allanamientos que realizaban las autoridades haitianas en su casa, consecuencia de la participación directa de Juan Pablo Duarte en las actividades que buscaban derrocar el gobierno haitiano y consagrar la república. Se recuerda que la familia Duarte Díez vendió hasta su propia casa para dar apoyo financiero a la causa. Pedro Santana desterró a Manuela Díez y Jiménez a Venezuela junto a sus hijos, meses después de proclamada la independencia nacional en 1844. La madre de Juan Pablo Duarte moriría en aquel país sudamericano el 31 de diciembre de 1858, sin haber regresado jamás a su patria. En el seno de la familia Duarte también destaca una de las hermanas. Su hermana, Rosa Duarte, se conoce como la confidente de Duarte, que lo apoyó desde el primer momento. Los papeles de Rosa Duarte son considerados como el Nuevo Testamento de la historia republicana, según el historiador Emilio Rodríguez de Morici. Los citados papeles han permitido conocer los detalles de la conspiración y de los trabajos para lograr la independencia. Se conoce mucho de Rosa Duarte porque fue hermana de Duarte. Sin embargo, no se conoce bien de su apostolado. Fue una mujer que se entregó desde el primer momento a la causa de la independencia
hasta el último día de su vida. Rosa Duarte aportó a la causa libertadora apoyando las actividades de los trinitarios y de la Sociedad La Filantrópica. Junto a sus amigas, participó en las obras teatrales que se presentaban en el edificio de la Cárcel Vieja, situado al lado del Palacio de Borguellá, frente al Parque Colón, desde las que se creaba conciencia sobre la causa independentista. También fabricó, junto con otras mujeres, gran cantidad de las balas que utilizó el movimiento. A María Baltasara de los Reyes, muchos la consideran la primera mujer soldado de la República Dominicana. La noche de la proclamación de la independencia estuvo presente con fusil en mano. Proclamada la República, se quedó haciendo guardia en el Fuerte del Ángulo. Además, fue ella quien en 1843 escondió en su casa a Juan Pablo Duarte cuando los haitianos iniciaron su persecución producto de sus actividades conspirativas. En este grupo de mujeres de lucha también se encuentra Concepción Bona Pina. Vivía frente a la Puerta del Conde y la noche del 27 de febrero de 1844 se unió a los patriotas que encabezaban la gesta. Ahí, en el baluarte del Conde, vio ondear el lienzo tricolor que con los lineamientos trazados por Duarte había confeccionado. Es la que borda verdaderamente la bandera nacional, la bandera que va a ser izada en el baluarte. A las mujeres notables de febrero se suman también con arrojo Ana Valverde, María de la Agustina Villa, Rosa Montaz de Duvergé, Filomena Gómez de Cova, María de Jesús Pina, Froilana Febles, Rosa Bastardo de Guillermo, Micaela de Rivera y otras. Fueron quienes se mantuvieron alerta para reforzar y apoyar la causa. Sus manos, las que consumaron el ideario de Duarte y la bandera tricolor. Sus manos fabricaron las balas que se usaron en las batallas de la independencia y fueron ellas las que escondían y curaban a los heridos y procuraban los fondos económicos necesarios para la causa. Y en otros casos, entregaron sus bienes personales para favorecer al país. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.